Dios los bendiga, mis amados hermanos, hermanas que me han estado escuchando. Como les prometí, tengo este video pequeño que quiero grabarles para decirles algunas palabras un poco extrañas, por así decirlo, porque normalmente ustedes no escuchan gente hablando de la manera en que les voy a hablar ahora y de la manera en que les voy a hablar en la próxima enseñanza que vamos a estar impartiendo en el canal de YouTube del Libro Perdido. Primeramente, la razón de esto es porque yo sé que tengo audiencias mixtas. Tengo varones escuchándome, tengo hermanos y hermanas, hombres y mujeres. Y entonces es muy importante resaltar el respeto que yo les debo a todos ustedes. Y en cuanto a lo que esta enseñanza que voy a traer se refiere, es importante recalcar el profundo respeto que tengo por mis hermanas, especialmente por mis hermanas. El amor que le tengo a mis hermanas que me escuchan desde aquí de mi país, y cualquier hermana que me escuche en cualquier parte del mundo. Quiero referir directamente a ellas, aparte también, lógico, de aplicar lo mismo a los varones que me escuchen. Primeramente quiero repetir, reafirmar el respeto profundo que tengo por todos ustedes. Y lo primero que quiero decir es que la enseñanza que vamos a estar impartiendo dentro de poco, que vamos a comenzar, que de por sí no será tan larga como el misterio de Dios. Yo no creo que haya otra enseñanza más larga que esa. Pero sí va a ser larga porque debido a la situación en que nosotros nos encontramos, de la manera que nos han adoctrinado prácticamente desde que nacimos, nosotros necesitamos una gran evidencia de las Escrituras para poder destapar el próximo misterio que vamos a traer. Y así iremos destapando otros y otros hasta que ya no habrá más nada que saberse y nos vamos a estar exhortando y edificando en muchas otras cosas, pero las cosas más importantes que son necesarias que sepamos en nuestros días son las que estamos trabajando para que ustedes todos lo reciban, todas lo reciban. Entonces, yo siento un profundo respeto por ustedes. Así que lo que dije de que iba a ser un mensaje algo extraño es por el hecho de que yo quiero pedirles por delante les quiero pedir perdón, ¿okay? Que me disculpen, que me perdonen por la clase de lenguaje que voy a tener que usar. Me voy a ver en la obligación de utilizar ese lenguaje en varias de las partes. Primeramente para sacudirnos el alma, porque si yo les hablo como les he estado hablando, y cuando se trata de este tema, si les hablo como cualquier otra persona les hablaría, o le hablo con lenguaje antiguo según los apóstoles que ya pasaron, ¿verdad? Esa época ya pasó, estamos ya prácticamente al final de los tiempos, todo ha cambiado, la tecnología, la educación, la forma de hablar, conocemos muchas cosas que siempre estuvieron allí, como la televisión, la luz, todas esas cosas estuvieron allí, pero el hombre a través de los siglos ha estado descubriendo esto y lo ha estado utilizando para construir el mundo que nosotros vemos. Así que tengo que usar este lenguaje que voy a usar para recrudecer la situación, para que podamos realmente zafarnos del adoctrinamiento que recibimos desde niños en nuestras escuelas, en nuestras congregaciones, y en la televisión o en donde sea que hayamos recibido adoctrinamiento, o lo que nuestros padres nos dijeron cuando estábamos pequeños, estábamos chicos, para sacudirnos esa ceguera que hemos adquirido a través del tiempo, y abramos nuestros ojos y tengamos una concepción más profunda de lo que es el pecado, porque el hecho de no poder entender la profundidad y la vileza del pecado no nos permite ver realmente el valor que tiene lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué tuvo que pasar por todo lo que pasó? Entonces necesitamos un lenguaje más recrudecido. Y no crean, las Escrituras hablan fuerte. Y vamos a estar hablando de cosas y vamos a traer pasajes escriturales
que nos hablan en lenguaje fuerte, pero yo voy a tener que tomar ese lenguaje fuerte y traerlo a nuestra época, porque ese lenguaje fue hablado en los tiempos de Moisés. ¿Ven? Entonces estamos ya en el tiempo donde estamos preparándonos y madurando para alcanzar la estatura que Dios quiere que tengamos para el rapto. Vamos a ser cosechados. Entonces tengo que traer aquel lenguaje y todo lo que se dijo y hablarlo en las palabras de nuestros días, en las palabras que vivimos hoy y que hablamos hoy, que escuchamos hoy, en todo lugar, entre las personas, en la televisión, en la radio, en el cine, medios de comunicación, donde sea que escuchemos gente hablando. Tengo que hablarles en ese idioma y envilecer el pecado, o sea, y lo que vamos a estar conversando, las cosas que vamos a sacar de las Escrituras, para que podamos entender por qué estamos en la condición que estamos, que prácticamente no encontramos a Dios en ningún lugar, todo está como podrido. Entonces, necesito usar ese lenguaje, ese lenguaje que voy a utilizar, esa manera de hablar y de hacer específicamente, detallar situaciones que tienen que ver con nuestros cuerpos, con el cuerpo de la mujer, con las cosas que se practican a nivel mundial en todas partes. Hablar en términos científicos, pero también hablar en términos claros y concisos acerca de las cosas como están en estos días y cómo hemos llegado a estas alturas, a esta situación que hemos estado nosotros. Y veamos la causa, podamos entender entonces, cuando veamos esto, podamos entender la causa de todas estas cosas. Y así se nos van a abrir los ojos y vamos a entender realmente que las cosas que han sucedido hace miles y miles de años fueron graves. Y por eso estamos ya prácticamente al borde de que ya Dios tiene que derramar su ira sobre la tierra para entonces limpiarla y tener un reino justo cuando Jesucristo reine en el milenio. Entonces tengo que pedirles disculpas por delante, porque yo no sé si ustedes se van a sentir ofendidas, las hermanas. Yo no las quiero ofender, pero quiero darles respuestas acerca de cosas que tienen que ver con ustedes mismas. ¿Ven? Hay un misterio que hay que declarar y hay que revelar acerca de todas estas cosas. Y ustedes se van a entender a ustedes mismas y van a obtener respuestas que nunca nadie les ha dado y respuestas a preguntas que quizás ustedes no se hayan hecho, pero se las van a empezar a hacer, porque yo las voy a ayudar a que comiencen a hacerse preguntas de las cosas que ocurren en su cuerpo, de las cosas que han ocurrido en su vida, de las cosas como están en el mundo. Y para eso tengo que ser específico y usar el lenguaje moderno, el lenguaje en que estamos nosotros ahora. Porque si nosotros no logramos conectar la Biblia con la realidad, entonces vamos a caer en lo mismo que están las religiones. Creyendo leyendas y fábulas y cuentos y figuritas y cuestiones que han hecho que la gente prácticamente no tenga conocimiento acerca del por qué estamos en la situación que estamos. Y entonces, por eso tengo que traerles a ustedes las cosas de esta manera. Así que no quiero ofender las hermanas, y yo confío que no se van a ofender las hermanas por las cosas que voy a empezar a hablar, ni los hermanos tampoco. Yo les pido perdón por delante, me les pido disculpas, no por el mensaje y la enseñanza que les voy a enseñar, sino por el lenguaje que voy a tener que utilizar para que podamos despertar del sueño en que estamos y nos demos cuenta del por qué Dios ha tenido que hacer todo lo que ha hecho a través de los siglos, inclusive matar a su Hijo Jesucristo, abandonarlo en una cruz del Calvario, en el Calvario, para traernos a nosotros la oportunidad de ser adoptados, hijos, y luego manifestados como hijos de Dios, con la misma naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el propósito de este pequeño video que les estoy grabando, para que no se sientan mal ni se sientan incómodas las hermanas con las palabras que voy a utilizar, pero créanme que ustedes van a tener respuesta, ¿no? Y van a entender todas estas cosas.
Escúchenlas, sientan, perciban, porque así percibe Dios el olor de la pudrición que sube de este mundo a su presencia. Y en medio de esa pudrición estamos usted y yo edificándonos. Y tenemos que encontrar en la Escritura por qué estamos tan podridos y por qué nosotros vivimos alrededor de tanta podredumbre. Y hemos tenido que pasar, como en el caso mío, cosas horribles en la vida, en nuestra infancia, en nuestra juventud, de las cuales Dios nos ha librado. Pero he tenido que pasar por muchas cosas en lo personal, que son indecibles, son abominables. Pero Dios tenía un propósito con esas cosas, en el caso mío, porque así puedo yo por experiencia, ¿verdad?, enseñar las cosas que vamos a enseñar. Así que ese es el mensaje que les tenía, el pequeño mensaje que les tenía para grabarles en video. Y se vayan preparando con sus Biblias y vayan orando a Dios que les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él y les revele estas cosas. Porque la ciencia voy a utilizar como herramienta como siempre la palabra de Dios, la Biblia, muchos versos de la Escritura, pero ese lenguaje ofensivo puede ser tosco, pero real, que cuando usted lo vea entonces alrededor se da cuenta de que es así. Y esa es la manera en que vamos a reaccionar, porque de otra manera no vamos a reaccionar y no vamos a poder entender esto. Y así por fin vamos a salir de ese mito que se nos ha enseñado acerca de lo que pasó, especialmente en el huerto del Edén, lo que ha causado todo lo que ha pasado desde ahí en adelante. Porque nosotros nacemos en pecado, nacemos con la tendencia a pecar. A veces ya tenemos 3, 4, 5 años y ya estamos pegando mentiras y tenemos siempre la tendencia hacia el mal. Entonces tenemos que saber la situación del mundo y que Dios habló por medio de Moisés en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números, en Deuteronomio, acerca de ciertas prácticas que en aquellos tiempos, hace miles de años, se hacían, y que hoy en nuestros días se han multiplicado alrededor del mundo físicamente y virtualmente. Y vamos a entender muchas cosas, hermanos, acerca de esto. Y siempre recuerden que estas macroenseñanzas son con el fin y el propósito de que entendamos que uno de los más grandes y pocos, que son grandes, uno de los más grandes propósitos que Dios ha tenido desde la eternidad, antes de manifestarse como lo hizo, como lo hemos enseñado, es eliminar la existencia del mal. ¿Ve? Y nosotros estamos en ese proceso. Cuando ya llegará un momento en que ya no habrá más mal, ni habrá más posibilidad de que exista el mal, ni que vuelva a reaparecer. ¿Ve? Así que estaremos hablando de ese tema y de otras enseñanzas más adelante que tienen que ver con el milenio, cosas más hermosas que ya son lenguajes más bonitos y cosas que no tenemos idea de que van a suceder. Vamos a hablar del misterio de la música, que nadie lo entiende, la música de Dios, nadie entiende eso. Y son cosas maravillosas que ustedes van a poder escuchar. Pero tenemos que pasar por esta enseñanza que viene, que se va a llamar el pecado original, y luego estaremos dando otras enseñanzas antes de entrar en el misterio de Satanás, donde vamos a desenmascarar por fin a Satanás. Pero el pecado original, esta enseñanza, viene siendo como la llave maestra. Por eso es que ustedes tienen que estudiar bien lo que vamos a enseñar, ¿okay? Porque va a ser la llave maestra para abrir, ¿verdad?, la puerta hacia la revelación de Satanás y entender el porqué de su existencia y de su creación y por qué seguirá hasta después del milenio. Imagínense, será desencadenado de nuevo y saldrá a engañar a las naciones que estén en aquel entonces. O sea, entenderemos y vamos a desenmascarar a nuestro enemigo, pero créame que cuando lo hagamos, si usted ha recibido esta enseñanza que viene, usted lo va a entender clarito. Y entonces usted va a abrir sus ojos y se va a dar cuenta contra quién estamos luchando. Amén, hermanos.
Así que Dios me los bendiga. Eso era todo lo que quería decirles. Perdónenme, yo no quiero ofender a las hermanas. Voy a tener que hablar específicamente con términos científicos, términos que nos han enseñado y que nosotros sabemos ahora que existen. Y vamos a hacer así entonces a descubrir realmente qué fue lo que pasó. Y todo va a estar nutrido con muchas escrituras, porque estas cosas así tenemos que saturarlas de escrituras que todas vayan abriendo el panorama, como hicimos con el misterio de Dios. Y eso es lo que va a hacer que la enseñanza sea larga, porque yo podría enseñar esto en 2 días, en 4 partes, 5 partes, o diríamos en 3, 4 bloques o 3 bloques, rapidito. Pero por causa de ese adoctrinamiento que hemos recibido desde niños y la imagen que hemos tenido de que leemos la Biblia, pasamos por alto estas cosas y no las vemos bien. Entonces tenemos que alargar el asunto para que no haya lugar a dudas. Y entonces, ¿verdad? Florezca la revelación en nuestro corazón. Y entonces entendamos por qué fue tan horrible lo que Jesucristo tuvo que pasar por nosotros para tomar nuestro lugar. Así que Dios me los bendiga, Dios me las bendiga, hermanas. No se me ofenda a nadie. Voy a hablar en plena humildad, pero sí enérgicamente, para que podamos sacudirnos de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, todo lo que nos ha sembrado el diablo desde que nacimos, y sacudirnos de esta fantasía que nos han enseñado para darnos a entender el por qué el mundo está como está. Así que Dios los bendiga y estaremos pronto empezando con esta enseñanza. Amén.